Como les habíamos anunciado, vamos a recibir a Sandra Libonati, es directora de la Senaclaf, por si alguno no sabe la sigla, la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que no siempre se lo menciona. Exacto. Sandra, gracias por venir, un placer, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y siempre tener la oportunidad de estar en contacto con la teleaudiencia. Vamos a meternos de lleno en algunas cuestiones que son coyunturales y después vamos a profundizar más en la fotografía general o el mapa general. ¿Por qué son importantes las modificaciones que se aprobaron a nivel, que tienen media sanción en realidad, se aprobaron a nivel del Senado esta semana, modificando la ley contra el lavado de activos en el Uruguay? Nosotros veníamos con una evaluación del año 2019 de parte de Gafilat, donde no teníamos grandes observaciones, pero el mundo cambia. Y también hubo modificaciones a partir de la ley de urgente consideración, que nosotros entendíamos que era pertinente modificarla, no solamente porque Gafilat así nos lo hizo saber también en una nota, sino porque de la evaluación de riesgo que veníamos haciendo, entendíamos que era pertinente hacer determinados cambios. Hay un tema que es técnico, pero que me interesa especialmente, porque el Uruguay tuvo en 2023 la evaluación nacional de riesgos y en 2024 a la CLAF se llama, ¿no? A la CAFT, que es como una especie de plan a 5 años a desarrollar. Sí, es la estrategia que contiene un plan a 5 años. La definición de la estrategia. Van menos de 2 años de la aplicación del plan a 5 años. ¿No fue muy rápido el cambio? ¿No ameritaba hacer una evaluación un poquito más profunda de la iniciativa? Bueno, ¿sabés qué? El punto es interesante, porque de hecho uno de los puntos que está en el plan es la revisión y en realidad nosotros mandamos el proyecto de ley, el Poder Ejecutivo manda el proyecto de ley antes de aprobar la estrategia que contenía el plan a 5 años. Lo que pasa es que entendíamos de los 6 meses que habíamos hecho actuaciones que había puntos que eran importantes modificar para poder comenzar a transitar hacia la efectividad del sistema. Por ejemplo, uno de los cambios que para nosotros era importante para explicar a la teleaudiencia, porque a veces uno habla en términos técnicos y no se comprende. Nosotros hablamos de debida diligencia, que es lo que tiene que hacer una persona que se llama sujeto obligado, que es obligado a analizar determinadas transacciones. Esos son los sujetos obligados. Y hay determinados tipos de debida diligencia, que es conozca al cliente, que se hacen con determinada intensidad y depende del nivel de riesgo que tiene ese cliente, ¿no? Entonces la debida diligencia simplificada en la última, en la LUC, se había incluido el concepto de que si las operaciones eran bancarizadas, el riesgo era mínimo para otro sujeto obligado. Por ejemplo, si estaba una inmobiliaria o un escribano haciendo una transacción y los fondos venían bancarizados, se entendía que era de bajísimo riesgo y no se obtenía información sobre el origen de los fondos. Para nosotros eso, después de mirar 6 meses el resultado de las evaluaciones, llegamos a la conclusión de que no era posible profundizar acerca de las transacciones en sí mismas, del conocimiento que el sujeto obligado podía tener. Una de mis obsesiones con esta entrevista es intentar que la gente entienda de qué estamos hablando y hablar del llano y ver en qué le va a afectar al ciudadano común. Sobre eso tengo algunas cuestiones para plantear más adelante, pero vayamos a los sujetos obligados. Sí. Tiene cierta lógica, y usted ahora me va a decir por qué no, que si yo compro un apartamento, no importa el valor, pero compro un apartamento, tengo el dinero en el banco, pago por una transferencia bancaria, le digo al escribano que me hace la transacción, la verdad, tengo este dinero en el banco, me quiero comprar un apartamento de $200.000. Yo ya tuve controles. Nadie llega a tener $200.000 sin que el banco tenga una alerta acerca de si ese dinero está bien habido o no. ¿Por qué no alcanza? Bueno, el caso justo que estás planteando es el que siempre decimos.
puede ser una operación de riesgo normal. Y no quiere decir que te tengan que pedir tu recibo de sueldo de cuánto percibís acá. No precisa que te den, que le proporciones un montón de papeles respecto a tu sabrán, te conocen de televisión, saben que tenés una actividad rentada, pueden estimar cuál es tu rentabilidad, pueden estimar fácilmente que podés ahorrar y es razonable que tengas $200.000 en el banco para comprar un inmueble. Y eso es el conocimiento del cliente. Pero me estás planteando el caso más simple, el caso más sencillo, y es donde siempre tratamos de llegar a los sujetos obligados a que entiendan esto. Ese ejemplo y ese caso me lo planteó también un parlamentario. Y le explicaba que era profesional escribano. Y le planteaba lo mismo. No tenés que salir a buscar 1000 papeles. Basta con que sepas a qué se dedica tu cliente, si es razonable lo que te dice que gana, y si es razonable que hubiera ahorrado $200.000. Porque ahora sí los escribanos son sujetos obligados. Sí, desde ya año 2017 y antes son sujetos obligados. Pero entonces lo que se amplía es el radio de operaciones que están bajo fiscalización de los escribanos, o esto de, yo antes iba y le decía a mi escribano, no, tengo el dinero en el banco, el escribano le alcanzaba con que fuera bancarizado para no preguntar más. Voy a explicar. Desde la LUC se puso la debida diligencia simplificada para cualquier sujeto obligado del sector no financiero, que si los fondos eran bancarizados, tenía que obtener determinada información, pero no indagar sobre el origen de los fondos. Eso es lo que le admitía la LUC. Perfecto. Y eso está bien y puede seguir vigente, pero no por el hecho nada más de ser bancarizados tus fondos. Porque si vienen fondos de Miami, de $2 millones, de una sociedad que tiene una cadena societaria, que no terminás de comprobar exactamente quién está detrás, ¿es lo mismo que el caso que me estás planteando? Parece que no. Y ahora, y si yo soy escribano y tengo un cliente que tiene unos fondos, no, mirá, la verdad tiene unas inversiones en offshore, tengo $2 millones en la cuenta de mi banco. Yo insisto en el control de los bancos, ¿no? Porque siempre digo lo mismo. Y no quiero hacer pasar, obviamente es una línea muy fina, ¿no? Pero después te llaman vendiste un apartamento, pagaste un préstamo hipotecario, te quedaron $15.000, tenés que ir a justificar por qué te entraron $15.000 en la cuenta. Y después están los casos de conexión ganadera, entonces pasan, ¿no? Los elefantes, los monos, todo por abajo del circo, y nadie se da cuenta. Y uno siente que, la verdad, al único control es al ciudadano común y de a pie. Ahora, lo que yo digo es, en ese caso que usted acaba de mencionar, la responsabilidad, entre comillas, ¿es del escribano? A ver, el caso típico es por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el caso de la estancia del Entrevero. Sí. Los fondos venían bancarizados, pero el que vio la operación completa, cómo se la pasaban, se hacían promesas de compraventa, transferencias de títulos, fue un escribano. El que pudo ver que la operación era inusual y los fondos ya habían venido, pero el que pudo ver que se estaban pasando la titularidad, que el que terminó siendo el último titular estaba vinculado con casos de corrupción en Argentina, era el escribano. Entonces, son controles adicionales. Y a ver, a mí me da a veces un poco de cosa porque los profesionales no financieros dicen, porque los bancos controlan mal. Argumento al favor. Si controlan mal, seamos más los que controlamos. Y si controlan bien, tampoco quiere decir que tengan toda la información. Primero porque hay determinados profesionales que tienen un contacto mucho más directo que puede tener un banco. Y ¿sabés qué me gusta referirme? Porque esa misma pregunta que te haces tú se la hace el público en general. Pero en mi opinión es porque el profesional, y es lo que estamos tratando de hacer desde la Senaclaf, es que entienda realmente qué situaciones son las que ameritan aplicar más procedimientos con mayor intensidad y cuáles pueden ser estándar y normal. ¿Cuáles son las que ameritan aplicar mayor procedimiento de control? Y bueno, hay una serie de conceptos básicos, pero eso ya los profesionales lo saben, que es cuando es un PEP, cuando viene de países no confiables. Pero después tenemos una serie de operaciones. A ver, si yo tengo
un grupo financiero o un grupo económico que se está haciendo una serie de transferencias de propiedades, construye, le vende a uno, le vende a otro y no termino de entender exactamente quién puso el dinero, ¿no? Es lo mismo que la casa que tú te vas a comprar. ¿Cuál es el propósito? Un profesional abogado que es sujeto obligado cuando presta servicios, por ejemplo, de director o de lo que se llama accionista nominal, ¿sí? Ese profesional no tiene que tener claro por qué le están pidiendo el servicio de ser accionista nominal o ser director en una sociedad de la que otra persona es dueño. Le voy a mezclar las cosas distinto. Y usted me va a decir, no me haga ensalada, Nicolás Núñez. Pero se la llevo. Maniobras de millones de dólares que aparecen de sociedades offshore, que dan vuelta, que pasan de mano a uno. Y se la llevo. ¿Cambia tanto el tema del pago en efectivo, bajarlo a $43.000 para que se pueda realizar hasta el monto de $43.000 en efectivo de 150.000? El que lava dinero no lava por millones de dólares, no por $150.000. Sabés que no, sabés que es sí y no. El hecho del monto es un factor de riesgo importante, pero en general lo que uno ve que ese tipo de operaciones se da en transacciones ya más vinculadas a corrupción, como casos como los de Odebrecht o situaciones. Vamos puntualmente, por ejemplo, a la situación que acaba de ocurrir en Brasil con toda una red que salió a luz sobre el primer comando de la capital. ¿Tú te piensas que cada uno manejaba montos enormes? No, era un montón de gente, un montón de testaferros, un número importantísimo de personas. En Uruguay es más difícil tener interviniendo. Un montón de testaferros, ¿no? Somos 3 millones de personas, Brasil. Y bueno, claro, pero era una red a su vez reducida. Un barrio de San Pablo, no sé. Ahí está, que era en San Pablo. Claro. Era en San Pablo. Y no eran grandes operaciones, era un camionero que había comprado un camión, pero resultaron ser 1000 camiones los que tenía la red. Entonces, la inusualidad, la que hay que reportar, el monto es una cuestión importante, pero hay otros factores que es la inusualidad de una operación, que es lo que el sujeto obligado tiene que entender y poder explicar. Siempre pongo el foco en esto porque me pasa lo mismo que pasa con el fútbol y los barra brava, ¿no? Se portan mal 200 y termina pagando el que va con el niño, no puede llevar un paraguas porque el paraguas de punta pues... No, loco, anda a controlar los barra brava. Y con esto es lo mismo, ¿no? Aparecen casos de evasión, lavado de decenas, cientos de millones de dólares y terminan pagando los que tienen vendido un apartamento, pagan un préstamo hipotecario y tienen que ir a reportar $15.000, llevar todos los títulos al banco porque le entraron $15.000 en la cuenta. O el que quiere comprarse, no sé, una casita en un balneario con $60.000, la tenía en la casa y no lo puede hacer, la tiene que bancarizar. ¿Me explico? Sí. Que los controles siempre terminan sobre los que menos poderosos son. Porque los que son más poderosos tienen más herramientas para evadirlos también. ¿Te llamaría la atención cuántos compran casitas de $60.000? ¿Te llamaría la atención cuántas situaciones puede haber de esas y en realidad no están actuando en nombre propio, sino en nombre de terceros? Te llamaría un poco la atención. Lo que sí comparto totalmente contigo es, y vuelvo a lo primero, creo que no hay un buen entendimiento del riesgo por parte del alcance que tiene que aplicar el sujeto obligado. En el Parlamento estuve leyendo distintas convocatorias de agremiaciones que estuvieron en el Parlamento y realmente escuché situaciones que decía, por favor, que vengan a hablar con nosotros. Eso que tú acabas de mencionar, que te llaman cuando sacaste un préstamo hipotecario, no corresponde, nadie se lo está pidiendo, la norma no se lo pide, es un concepto errado, sí. Entonces tenemos que trabajar muchísimo en lo que tiene que hacer el sujeto obligado y también el Estado tenemos que trabajar mucho, eso es lo que vos decís, darle al que lleva el paraguas de punta. Claro. Y no a todo el mundo prohibirle todo. Vamos a casi que a manera de ping-pong, porque se nos volvió la entrevista y sí, seguramente nos quedan muchos temas para aplicar, para contestar. ¿Las automotoras de alta gama no están incluidas ahora? No, decidimos no proponer incluirla, las automotoras que venden autos de alta gama, porque nosotros, a ver,
El sujeto obligado es alguien que para nosotros es alguien en que tú en principio estás confiando. Es alguien que tiene que hacer controles para no ser utilizado en esa operación en la que está participando a lavar dinero. No son tantos los autos de alta gama que se venden en Uruguay y el control lo podemos hacer por otro lado. Entonces, no vamos a incluir a un sector, ya tenemos 14.000 sujetos obligados y esos controles los podemos hacer por otro lado y estamos trabajando en coordinación con todos los sectores. Es nuestro mayor objetivo, es poder compartir la información que se pueda entre los distintos organismos y poder llegar a esas puntas que, por ejemplo, muchos dicen se venden coches de alta gama, son los narcotraficantes los que los utilizan. Usted me dice, te sorprendería la cantidad de casitas de $60.000. ¿No hay tantos autos de $60.000 que se vendan? ¿De $80.000, de $100.000? No estoy hablando solo de automóviles de $300.000, sí, el turco que encontraron en Villa Pañuela, digo. Sí, pero ahí me pones en un aprieto de hablar de una situación de riesgo que no me gustaría, pero si pudieran que se queden con esta expresión. Uno tiene que confiar en el sujeto obligado. El sujeto obligado es alguien en quien uno confía. Entonces, puede haber muy buenas automotoras, pero puede no haber tantas. Y nosotros tenemos potestades de preguntarle a las buenas automotoras y pedirle información si quisiéramos. Me van a matar porque la tercera me dice que tengo que ir a la tanda. La última. En el debate a nivel parlamentario, que esto es atacar al corazón del narcotráfico, cual si estas modificaciones fueran la solución al tema del narcotráfico, y lo que dice, che, esto, miren que no va a cambiar nada. Probablemente no sea ni una cosa ni la otra. Ahora, está muy bien la ley. Del presupuesto que usted solicitó, ¿cuánto le otorgan en el mensaje presupuestario? Nosotros no pedimos nada en el presupuesto porque trabajamos con personal en comisión, sí, y decidimos hacer un estudio serio de lo que tiene que ser la CENACLAF, la estructura, para en próximas instancias pedir armar la estructura con la Oficina Nacional del Servicio Civil y hacer las solicitudes que correspondan. Y nosotros, entre otros temas, hay que estudiar la ubicación de la CENACLAF, su posible, hay un tema ahí que está en la estrategia, si corresponde unirla o no con la UIAF, dónde tiene que estar ubicada. Entonces, eran demasiadas variables como para nosotros incluir algo en el presupuesto. Sí nos están dando recursos y las posibilidades de que otros organismos nos estén proporcionando personal. Sandra Libonati, un placer. Y la volveremos a convocar. Muchas gracias. para seguir siempre queda mucho por hablar. La verdad, una lista interminable de temas. Sí, bueno, muy bien. Pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.